Hola, ¿qué tal? Primero que nada, quiero agradecer a la organizadora de la sesión de geometría diferencial de este año por la gentil invitación para poderles dar esta charla y aprovechar para hablarles más acerca de qubits, pero ahora desde una perspectiva geométrica. Y sin más, comencemos. Comencemos resolviendo la pregunta de qué es un qubit. Un qubit es un sistema cuántico de dos estados. ¿Qué quiere decir que tenga dos niveles o dos estados? Que existen instrumentos que solamente pueden detectar esos dos estados. Este tipo de sistemas cuánticos son bastante interesantes desde la perspectiva de la mecánica cuántica, pues se trata de los sistemas que son más simples y que no son triviales. Y recientemente han tenido su auge, ya que hay una posible aplicación en computación cuántica. El objetivo de esta charla va a ser el de presentarle la geometría que hay detrás de un qubit y luego generalizar estas ideas para sistemas acoplados de dos qubits. La referencia a la que me voy a remitir va a ser este paper de Mosseri and Dandolov del 2001. Ahora vayamos con el formalismo matemático. Un qubit no es otra cosa más que un espacio de Hilbert que puede ser convenientemente C2 o S3, de esfera unitaria en R4. El estado de un qubit se puede expresar de esa manera que les acabo de indicar, donde los coeficientes que acompañan a la base son números complejos que cumplen una condición de normalización, que es lo que hace que sean puntos en S3. Los elementos de la base, que se llama base computacional, también son eigenvectores de la observable sigma z, donde sigma z está representada por esta matriz de Pauli. Si hay alguien que no esté familiarizado con la terminología básica de mecánica cuántica de un qubit, los invito a la otra charla que también di en este congreso en la sesión de análisis que se llamó Transformaciones de Möbius y qubits, para que la vean primero y luego ya se regresen a esta charla. Y los que ya estén familiarizados con toda esta terminología, pues podemos proseguir. Si identificamos a todos los estados de un qubit que difieren por una fase, entonces hay una manera conveniente de identificar a esos puntos en una esfera que se le llama la esfera de Bloch, que no es otra cosa más que una esfera de Riemann. En este contexto la vemos como una esfera en R3 y en este contexto la vemos como la extensión del plano complejo. Y lo que nos está diciendo es que cualquiera de estos estados de un qubit se puede identificar por un punto en la esfera de Bloch. Aquí en este mismo dibujo les estoy mostrando la construcción de la proyección estereográfica, distinguiendo el polo norte, y lo que hace la construcción estereográfica, como muchos seguramente saben, es agarro un punto arbitrario en la esfera, agarro ese punto distinguido, trazo una recta y la extiendo, y me fijo en qué punto corta al plano que intersecta la esfera en el ecuador. Este punto va a ser el punto en la esfera de Riemann en este caso, y este punto va a ser su proyección estereográfica. Lo interesante es que en el contexto de computación cuántica, las coordenadas que están definiendo un estado de un qubit tienen una relación directa con una cantidad que es importante y que está relacionada con la observable del spin, que es lo que les estoy poniendo en esta proposición. Lo que afirma esta proposición es que existen relaciones directas entre las coordenadas de un punto que representa un estado de un qubit o de la esfera de Bloch, que se los estoy poniendo aquí, y, atención, los valores de expectación de la observable sigma en un estado preestablecido que va a ser este. La observable de spin, sigma, es una observable que está compuesta por matrices, o sea, es un vector matriz, donde las matrices que están involucradas son las matrices de Pauli. ¿Cómo vamos a demostrar esta proposición? De la siguiente manera. Vamos a definir el valor de expectación o la esperanza de una observable en un estado de un qubit preestablecido. Y va a estar definido de esta manera. Aquí, como tengo que interpretar este estado, es como la transpuesta conjugada de este estado, y aquí está operando la observable sobre el estado del qubit. Para la demostración de la proposición tenemos que considerar las observables dadas por las matrices de Pauli y hacer este calculito. Aquí les estoy poniendo el primer calculito para la primera matriz de Pauli y lo que nos queda es
este numerito que en términos de parte real y imaginaria es eso que les estoy poniendo ahí. Recuerden que alfa y beta eran las coordenadas del estado del qubit. Haciendo los cálculos correspondientes van a llegar a que el valor de expectación de sigma y en el estado preestablecido es 2 veces la parte imaginaria de este producto de números complejos, y finalmente que el valor de expectación de la matriz de Pauli Z es la diferencia de estos módulos al cuadrado. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tengo que considerar es la representación del estado del qubit en la esfera de Bloch, que está dada por esta expresión. Ese es un hecho básico. En la otra charla que les recomendé lo deduzco formalmente. Aquí tienen que considerar que esta phi que está apareciendo es el ángulo cenital y esta teta que está apareciendo es el ángulo azimutal. Por otro lado, como podemos representar a cualquier punto en la esfera de Bloch en términos de coordenadas esféricas, que es lo que les estoy poniendo aquí, voy a encontrar una relación entre esta representación y esta representación. Y es considerando estos cálculos que ya había hecho previamente. Para el primer cálculo, aquí únicamente me fijo quién es alfa conjugada y quién es beta. Recuerden que tenemos esta expresión en la esfera de Bloch. Entonces hago la cuenta. Luego meto este 2 adentro de la expresión. Aquí me queda una suma de un seno de ángulos. Entonces me va a quedar esta expresión. Calculo la parte real y me queda esta expresión, que regresando a mi expresión en coordenadas esféricas, no es otra cosa más que x1. Similarmente, puedo hacer la cuenta para 2 veces la parte imaginaria de ese producto de números complejos. Voy a llegar a que eso es x2 y de ver cómo está expresado z o x3, como le quieran llamar. Entonces puedo deducir que z no va a ser otra cosa más que el módulo de alfa al cuadrado menos el módulo de beta al cuadrado. Y con ello estoy demostrando la proposición que les puse, que fue esta. Esto es interesante porque esto nos establece nuestra primera conclusión que relaciona la geometría con la mecánica cuántica de un qubit. Y lo que nos está diciendo esto es que los valores de expectación del operador spin o de la observable spin son las coordenadas del estado del qubit en la esfera de Bloch. Algo también que es interesante y que también es un resultado básico es que cualquier estado de un qubit se puede expresar en términos de una base de eigenestados con eigenvalores que van a ser reales, por lo que estos valores de expectación que les definí son números reales. Y eso es siempre cierto. En mecánica cuántica se puede definir además la matriz de densidad de los estados de un sistema cuántico, que va a estar definida como se las estoy mostrando en esta imagen. Esta es la matriz de densidad, que como hemos identificado a todos los estados que difieren en una fase, y aquí estoy mostrando la definición. Esta terminología es para el estado de un sistema cuántico y esta es para el de su transpuesta conjugada. Si considero las definiciones de cada una de ellas, entonces haciendo las cuentas voy a llegar a que la matriz de densidad de un sistema cuántico de 2 estados, o sea, de un qubit, tiene una directa relación con las coordenadas de la representación del estado en la esfera de Bloch. Y aquí ocupé fueron estas identidades que tenía para poder hacer estas identificaciones. Como les comenté previamente, un qubit no es otra cosa más que un espacio de Hilbert, que adecuadamente puede ser C2 o S3, porque aparte de pedir que las entradas sean complejas, le vamos a pedir esta condición extra. Se puede identificar como una esfera de dimensión 3 en R4 y lo que hay que notar es que al hacer la identificación de estos estados de un qubit, lo que estoy haciendo es que a todo este conjunto de puntos los estoy identificando como un punto en la esfera. Algo que es importante recalcar es que esta esfera que está apareciendo aquí es una esfera que vive en R4, como ya les comenté, y esta esfera de Bloch también les comenté que es una esfera en R3. Entonces estoy construyendo una transformación que va de la esfera S3 a la esfera S2 y estoy haciendo una identificación
en ese proceso de la esfera de Bloch con la esfera de Riemann. ¿Cómo se hace eso? Con la construcción de la fibración de Hopf. Y este concepto, el concepto de la fibración de Hopf, va a tener una estrecha relación con la naturaleza del qubit. Y es lo que vamos a ver a continuación. Para entender lo que es la fibración de Hopf, lo primero que tenemos que entender es que es un espacio fibrado. Vamos a decir que un espacio es fibrado si va a tener un subespacio al cual le vamos a llamar fibra, que se puede ir moviendo por desplazamientos en todo el espacio y que es tal que cualquier punto en el espacio pertenece a una única fibra. La forma en que se denota de manera usual es como la transformación de las fibras que van del espacio a la base. Este es el espacio total y este es el espacio base. El dibujo que normalmente se encuentra es como si esto fuera una pila de pancakes y este es el espacio total. A este espacio total mediante la transformación F lo estamos proyectando en la base. Esto sería la fibra, considerando que se trata de conjuntos ajenos. Y F también se llama la proyección del espacio en su base, como ya les había dicho. Algo que es importante notar, las fibras no tienen por qué ser espacios de una dimensión y las fibraciones triviales son aquellas que se ven como productos cartesianos de la base con la fibra. El primer ejemplo de espacio fibrado que no es trivial, que es el más simple, es el de la esfera S3 que está contenida en R4, en donde la fibra va a ser el círculo unitario y la base va a ser una esfera en R3. Como el espacio fibrado no es trivial, entonces no se tiene que S3 sea S1 cruz S2, y este hecho se puede traducir en términos de la mecánica cuántica de un qubit, de la siguiente forma. Recuerden que este término que les había puesto en imágenes anteriores les está definiendo lo que se conoce como la fase global de un estado en un qubit, pero también matemáticamente nos está describiendo un círculo S1. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que nos está diciendo es que en términos del estado de un qubit, no le podemos calcular con precisión su fase. Y eso es justamente lo que hicimos cuando definimos la esfera de Bloch, porque lo que hicimos cuando definimos la esfera de Bloch fue identificar todos los estados que tenían esta forma. ¿Esto por qué? Porque no podemos determinar de manera precisa la fase de un estado. Existe además una forma precisa de calcular la fibración, que se llama la fibración de Hopf, y se las voy a mostrar. Aquí les estoy mostrando el mapeo de Hopf para un qubit. Entonces la transformación es como sigue. Estamos considerando H1, que va a ser una transformación que va de S3 a la esfera de Riemann, donde la esfera de Riemann no es otra cosa más que el plano complejo extendido. Entonces las coordenadas de un estado de un qubit, se hace esta combinación que es una multiplicación entre complejos y esto nos está definiendo un número aquí. Y luego aplicamos la transformación H2, que es simplemente la inversa de la proyección estereográfica. Así, el mapeo de Hopf para un qubit va a estar dado por la composición de H1 seguida de H2. Podemos notar que los puntos que son de esta forma, que tienen estas coordenadas en el estado de un qubit, se están yendo a un único punto en el plano complejo extendido. Aquí pueden notar que la multiplicación que estoy considerando de números complejos, estoy también considerando una conjugación. Esta conjugación, de hecho, no es necesaria para garantizar que las coordenadas del estado de un qubit se van a un número complejo, pero son útiles cuando se generaliza este mapeo de Hopf para sistemas de más qubits. Por eso es que la estoy considerando. Y entonces ya podemos tener la segunda conclusión que relaciona la geometría diferencial con la mecánica cuántica de un qubit. El sistema más simple y que no sea trivial de la mecánica cuántica, que es el caso de un qubit, está directamente relacionado con el espacio fibrado más simple y que también es no trivial. El problema de la visualización de la fibración de Hopf es un problema interesante en geometría. Aquí les quiero mostrar un video hecho por el profesor Niles Johnson de la Universidad de Ohio, en el que lo que hizo fue ocupar ya no la proyección estereográfica de la esfera en R3 a R2, sino directamente una proyección estereográfica que vaya de S3 a R3. Lo que están viendo en la parte de abajo es una compactificación de R3, y aquí es el espacio en R3. Pueden notar cómo cada punto
En la esfera le corresponde un círculo en el espacio, que esa es la idea de los qubits, que cada estado en la esfera de Bloch representa a un conjunto de estados en los cuales no se puede caracterizar la fase. Y este punto que estamos poniendo acá arriba, que es el polo norte, es el punto que se le llama el punto distinguido en una proyección estereográfica, y por eso es que a este punto ya no le corresponde un círculo, sino que le corresponde toda una línea recta. Entonces lo que están viendo ahí es jugar con las configuraciones de puntos en la esfera y ver cómo se están correspondiendo a círculos que se van fibrando en el espacio. Me parece que es un video muy ilustrativo de, pues de la bonita geometría que hay detrás de la fibración de Hopf, y que siempre es una buena idea entender las cosas, pues no solo desde la perspectiva visual, también desde la perspectiva matemática, y ahora ya saben un poquito más desde la perspectiva de la física, de la mecánica cuántica. Y es lo que les decía, ahí aparecen las distintas fases asociadas a distintas configuraciones de puntos en la esfera. Está jugando con esas configuraciones. Traza ahí una curva particular. Lo están viendo. Nuevamente vuelve a aparecer ese punto distinguido que se ve como una recta en el espacio, que es el punto azul. Y ahí está jugando con otras configuraciones. Pero bueno, este tipo de videos lo encuentran fácilmente en YouTube. Son de acceso libre. Y pues es un muy buen trabajo para hacer intentos de visualización de espacios fibrados que no son triviales. Y en este caso es el espacio fibrado más simple, que no es trivial. Lo que sigue a continuación es platicarles estas ideas, pero ya no para el sistema de un qubit, sino para un sistema de 2 qubits. Para la descripción de un sistema de 2 qubits, ahora vamos a necesitar 2 espacios de Hilbert, que van a ser los generados por las correspondientes bases computacionales. Y en este caso, el sistema, como lo vamos a describir, va a ser por medio de el generado de los productos tensoriales de los básicos de cada espacio de Hilbert. Aquí estoy utilizando esta notación con el producto tensorial, pero esto se abrevia de esta manera, esto se abrevia de esta manera, esto se abrevia de esta manera y esto se abrevia de esta manera. Y también se pueden expresar como vectores, columnas. Y vamos a decir que un estado puro en un sistema de 2 qubits se escribe como la combinación lineal de los elementos de la base, donde voy a pedir que los coeficientes de los elementos de la base sean números complejos y que se cumpla esta condición de normalización. Voy a decir que tengo estados separables cuando estoy trabajando con 2 qubits. Si existe un estado en un qubit y otro estado en otro qubit, tal es que el estado en los 2 qubits se ve como el producto tensorial de los estados en un qubit. La pregunta inmediata sería, ¿será que todo estado en un sistema de 2 qubits es un estado separable? Y la respuesta es que no. De hecho, con la siguiente proposición vamos a ver que es más común no tener estados separables que tenerlos. Entonces, si considero un estado arbitrario
en un sistema de 2 qubits. Entonces voy a decir que el estado es separable si y solo si el determinante de esta matriz es igual a cero. La demostración en un sentido es inmediata y en el otro lado es un poquito más complicada, pero son meros cálculos. Y lo que es importante tener en cuenta es lo que ya les había dicho, que es más común tener estados que no sean separables a tenerlos. Y eso es lo que estoy escribiendo desde aquí. A los estados de un sistema de 2 qubits que no sean separables les voy a decir estados entrelazados. Y ahora, la condición de normalización, esta condición, hace que el sistema de 2 qubits se identifique con una esfera S7 que está contenida en R8. Entonces, la pregunta inmediata o la pregunta natural a resolver ahora en el contexto de la geometría es ¿qué relación tiene la S7 fibración de Hopf en el sistema de 2 qubits? Y eso es lo que vamos a contestar. Para entender la fibración de Hopf para S7, lo que vamos a tener que hacer primero es cambiar de trabajar con números complejos a trabajar con cuaterniones. Los cuaterniones se pueden representar de varias maneras. La manera en la que lo vamos a hacer va a ser representarla como este tipo de parejas, en donde cada una de las entradas es un número complejo y esta es la J que opera en los cuaterniones. De este modo, cualquier estado de 2 qubits se puede representar como una pareja en donde cada entrada es un cuaternión y que se cumple la condición de normalización. El mapeo de Hopf, el H1, que es el fundamental en la construcción del mapeo, es el que nos lleva la esfera S7 a R4 más el infinito y que va a estar definida de esta manera. Dicho sea de paso, este tipo de mapeos se llaman mapeos en coordenadas homogéneas, pero bueno, esta es la representación. Estamos multiplicando el cuaternión Q1 por la inversa del cuaternión Q2 y estamos conjugando. Y luego tenemos que aplicar el mapeo que va de R4 más infinito a S4, que no es otra cosa más que una inversión de una proyección estereográfica. Entonces estamos mandando a Q a un punto en la esfera S4 y se trata de un espacio fibrado no trivial. Para ver cómo es que determinamos que S3 es la fibra, lo que tenemos que hacer es notar que las parejas de cuaterniones de la forma Q1, Q2 y QQ1, QQ2 con Q un cuaternión unitario, cuando le aplicamos a cualquiera de estas dos parejas la transformación H1, entonces van a representar al mismo Q. De esta manera lo que estamos diciendo es que este conjunto es la fibra de S7. Y podemos ver que este conjunto no es otra cosa más que una esfera en R4. La principal diferencia que vamos a encontrar entre trabajar con complejos a trabajar ahora con cuaterniones es que la multiplicación entre cuaterniones no es conmutativa. Ese mapeo de Hopf que les presenté en una imagen anterior es una posible construcción de mapeo de Hopf, pero vamos a tener también este otro mapeo, que lo único que estoy haciendo es ahora considerar una H1 tilde, donde la H1 tilde, en lugar de estar multiplicando Q1 por la inversa de Q2, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar Q2 inverso por Q1. Y esto es distinto, porque el producto no es conmutativo. Luego aplicamos la proyección estereográfica y nuevamente vamos a tener una fibración de S7. Vamos a ver con cuidado quién es este H1, porque si se dan cuenta, en realidad el mapeo que es importante en el mapeo de Hopf es este, ya que este en realidad es un difeomorfismo, entonces no aporta mucha información de la fibración, pero el que es fundamental es este. Se puede demostrar de manera sencilla este hecho. Aquí es Z por el cuaternión J, es lo mismo que J por el conjugado de Z, donde Z es cualquier número complejo. Asumiendo esto, entonces se puede calcular explícitamente quién es H1. Para ello, primero tenemos que calcular quién es este producto. Aquí solamente estoy poniendo la definición de los cuaterniones. Aquí estoy escribiendo explícitamente quién es el inverso de Q2, que es con este truco. Y luego estoy viendo que el módulo al cuadrado de Q2 se puede expresar como un seno cuadrado de omega, puesto que tengo esta normalización, lo que nos dice que cada uno de
estas cantidades es un número entre 0 y 1. Esta cantidad la puedo ver como el seno cuadrado de una omega, donde omega es un número entre 0 y 2pi. De este modo, aplicando este truco, entonces puedo ver a la inversa de Q2 como esta expresión. Eso lo meto en esta expresión. Hago los cálculos y llego a esto. Luego calculo la conjugada de esa multiplicación y entonces voy a llegar a esta expresión. En esta relación defino C1 de esta manera y defino C2 de esta manera, donde podemos ver que C1 es un número complejo y C2 también es un número complejo. Y ahora sí, con la expresión explícita de H1 podemos obtener nuestra tercera conclusión, que va a relacionar la geometría diferencial, es decir, la fibración de Hopf en S7 con la mecánica cuántica ahora de 2 qubits. Y el hecho es el siguiente. El mapeo de Hopf es sensitivo al entrelazamiento de los estados de 2 qubits. Eso, como lo aterrizamos, de la siguiente manera. Recordemos que había una condición necesaria y suficiente para poder decir cuándo los estados de 2 qubits eran separables. Y era el hecho de que este determinante fuera 0. Lo que quiere decir eso es que esto pasa. Pero si eso pasa, recuerden la forma de H1, que era este, lo que nos está diciendo es que este que es C2 se hace 0. Lo que está sucediendo es que el conjunto de todos los estados separables de 2 qubits se está transformando en un número complejo. Ese número complejo inclusive puede ser el infinito si consideramos el caso en el que el seno cuadrado de omega sea 0, que fue lo que les puse aquí. Esto quiere decir que el conjunto de los estados separables se mapean mediante el mapeo H1 a un espacio bidimensional contenido en R4. Pero notemos que este hecho geométrico dependió de la elección que hicimos de H1, porque pudimos haber escogido la otra H, que las denoté como H tilde, que les puse por aquí, esta. Lo que hay detrás de hacer alguna de estas dos elecciones de H1 es la orientación de las fibras en S7. Y en el otro caso, en el caso en el que en esta expresión la que se hace 0 ya no es C2, sino es C1, vean cómo nuevamente el mapeo H1 nos llevaría a un espacio bidimensional en R4. Ese espacio bidimensional en R4 le va a corresponder a los estados que se ven como combinación lineal de esta base, donde los elementos que aparecen aquí están formando una base en H2 que es ortonormal, es decir, una descomposición de Schmidt. Igual que en el caso en que teníamos un qubit, se va a tener una relación directa entre las coordenadas del estado en la esfera, en este caso S4, y su representación en S7. Y esas son las que les estoy poniendo aquí. Pero además también vamos a tener una relación con respecto de los valores de expectación. Nada más que ahora tenemos que considerar estos productos tensoriales en los valores de expectación. Esto va a ser para las primeras 3 coordenadas. Para las siguientes coordenadas también se pueden representar como valores de expectación, pero es una observable que es un poquito más intrincada de encontrar. Lo importante es que con base en esta representación se propone la siguiente generalización de la esfera de Bloch para 2 qubits. Lo que se propone es que todos los estados puros de 2 qubits se mapean a una bola sólida en R4 de radio 1. El conjunto de los estados separados son los que están en el exterior de la bola, o sea, la frontera de la bola. Y los demás estados todos representan estados entrelazados. La distancia del punto al origen es el grado de entrelazamiento del estado, siendo el entrelazamiento máximo en el centro de la bola y el que es nulo es en la frontera, como es el caso de los estados separados. Esto es lo que les quería contar. Aquí están mis referencias. Ya solo me queda agradecerles su gentil atención. Espero que les haya gustado la charla y sobre todo que les haya gustado el tema. Es muy interesante la relación entre un qubit y 2 qubits y la geometría que hay detrás con respecto a la fibración de Hopf. Estaré atenta a sus preguntas si es que las hay. Nos veremos pronto. Hasta la próxima.